Hay varias veces en el Nuevo Testamento que aparece esta palabra con este sentido de alentarse. Aparece, por ejemplo, ahí en 2 Corintios 1:4. Dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y en ese pasaje, la idea es, el que está sufriendo va a recibir consolación para que el día que haya otro sufriendo, él pueda consolar a otro con la misma consolación que él fue consolado. ¿Y cuál es la idea de consolar? La idea de consolar es ponerte al lado de la persona para acompañar a la persona a ponerse de pie nuevamente. Y ese corazón que está cargado, angustiado, pueda volver a ganar el gozo del Señor y pueda tener confianza en el Señor y pueda enfrentar los desafíos de la prueba. Así se tiene que ver la vida de la iglesia. La vida de la iglesia se tiene que ver como hermanos pendientes unos de otros que pueden detectar el desánimo y que pueden intervenir entrando en la vida de estas personas y diciendo la verdad de las Escrituras que afirme de nuevo el corazón. Y esto es interdependiente porque no tenemos en la iglesia expertos que animan a todos, sino que consolamos a otros con la consolación que nosotros recibimos de otros. Es interdependiente. Hoy te toca a vos consolar, mañana te va a tocar a vos ser consolado. Porque vivimos en un mundo marcado por el pecado. Y puede ser que la consolación que necesites venga porque tenés una enfermedad crónica, difícil de sobrellevar, y necesitas hermanos al lado tuyo que te estén motivando a confiar en las promesas del Señor. O puede ser que estás agobiado por el pecado y la lucha con el pecado, desanimado por las caídas que has tenido una y otra vez. O puede ser que el Señor te ha llamado a una tarea que es sumamente difícil. Y esa carga que estás llevando, necesitas de hermanos que te alienten. Como Josué, que iba a tomar el cargo de Moisés y liderar a toda la nación de Israel. Él no estaba pecando ni nada de eso, pero él necesitaba ánimo. Y los misioneros necesitan ánimo, los pastores necesitan ánimo, los hermanos que están sufriendo necesitan ánimo. Todos necesitamos ánimo. Es esta relación dentro del cuerpo en donde vamos a ponernos al lado de una persona para decir las verdades de la palabra de Dios que van a afirmar de nuevo su corazón, para poder enfrentar la dificultad. Mira, las palabras que voy a decir no van a cambiar la prueba que están pasando. No es como la palabra de fe que predican las falsas iglesias, donde dicen, vos declaralo y va a suceder. Entonces tus palabras tienen poder. Vos decís lo que vas a decir y Dios lo va a hacer. Eso no es verdad. Mis palabras no tienen ningún poder. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere hacer. Pero mis palabras, lo que pueden ser, es un bálsamo, un aliento. Van a traer el ánimo para poder enfrentar lo que Dios en su soberanía está permitiendo para cumplir sus propósitos. Entonces, de esto se trata la vida de la iglesia. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo son tus palabras en la vida de la iglesia? ¿Son tus palabras medicina que cura el corazón, que afirma el corazón, que empuje el corazón hacia la dependencia en Dios? ¿O son tus palabras que destruyen el entusiasmo de personas y que tal vez por murmuraciones, chismes, críticas, exageraciones, más bien lo que hacen tus palabras es socavar el ánimo tan necesario para que una iglesia pueda avanzar a lo que Dios le llamó? Hay una historia en el Antiguo Testamento muy conocida que ilustra también esta situación. Y es la historia de la nación de Israel en el desierto cuando llegaron al borde de la tierra prometida. ¿Se acuerdan esos espías que los mandaron a la tierra a reconocer la tierra? Toda la nación estaba esperando al borde
A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Avanzamos o no avanzamos? Y había 12 hombres que fueron a explorar y volvieron con el informe. 2 hombres dijeron, es verdad, hay murallas grandes, hay enemigos gigantes, pero Dios está con nosotros. Él nos dio la orden. No le podemos desobedecer a Dios. Él va a ir delante de nuestro, lo vamos a comer como pan, ni un problema. 10 hombres empezaron a decir, no, son ciudades muy grandes. Es gente gigante. Nosotros nos miramos al lado de ellos y parecíamos langostas. Es verdad, hay mucho fruto, pero no se puede vencer. Y lo que esos 10 hombres hicieron fue desalentar el corazón de toda una nación, que en un momento decidió que no valía la pena entrar a pelear por esa tierra, que no era posible conquistarla, y que eligieron morir en el desierto antes que obedecer a Dios. Ellos fueron responsables por lo que hicieron. Pero ¿sabes quién más fue responsable? Esos 10 hombres. Porque sus palabras fueron como un ácido que comieron ese entusiasmo que había en el corazón y destruyeron toda esa energía, esa disposición. Y ahora todo este pueblo en el desierto por 40 años. ¿Cómo alentamos? Si es que no queremos ser de los que desalentamos, sino los que alentamos, ¿cómo lo hacemos? Yo les decía hace un momento, este concepto de animarnos unos a otros no es esa palabrería, ¿no es cierto?, vacía de este mundo, que trata de decir algo que le cambie el ánimo a personas, pero que es solo ilusión. Son mentiras, son solamente deseos, pero no es realidad. O sea, ¿qué significa cuando yo te digo que tenés que animar a tus hermanos? Lo que significa no es que tenés que solo ir y ponerle el brazo y decirle, ánimo hermano, dale para adelante. O sea, eso es bueno, pero no es suficiente. Para animar bíblicamente a alguien, lo que vos vas a hacer es traer la verdad de la palabra de Dios, que dé contenido y solidez a esa razón por la que tienen que estar alegres, por la que tienen que estar confiados, por las que tienen que seguir adelante. Vos tenés que darle doctrina, vos tenés que hacerle pensar en la teología. Lo que vos vas a hacer cuando hay una persona desanimada es enfocar su atención en la verdad. Yo anoté, por ejemplo, vos tenés que enfocar su atención en la palabra de Dios. Cuando esta persona está confundida con mentiras que vienen a su mente, lo que vos vas a demostrar, vos vas a guiar a esta persona es a confiar no en sus instintos, no en sus pensamientos, no en sus temores, sino en la verdad de la palabra de Dios. Y cuando vos le ponés el enfoque en la palabra de Dios, esto que estás haciendo tiene que ver con algo que en la teología se llama la bibliología. Vos entendés lo que es este libro. Sabés que este libro fue inspirado por Dios y es la palabra de Dios. Y como vos conocés la teología, la bibliología, ahora vos se la vas a dar a esta persona para que esta persona se afirme en lo que cree sobre este libro. Vos vas a enfocar su atención en la persona de Dios. Y esto tiene que ver con la teología propia. Vos vas a sacar su atención de él mismo y de su situación y vas a poner su atención sobre Dios, sobre la soberanía de Dios, sobre la gloria de Dios, sobre los planes de Dios, sobre el poder de Dios. Vas a hablar del carácter de Dios. Y entonces vas a desviar la atención de lo que hoy está agobiándole y ponérsela sobre un ser que es inmutable, un ser en donde nadie jamás que ha puesto su confianza en él ha quedado defraudado. Entonces vos vas a hacer eso. Y eso tiene que ver con la teología propia, que se relaciona con la persona de Dios. Vos vas a enfocar su atención en la salvación de Dios. Vos le vas a mostrar, sí, pecaste, pero esto no te tiene que sorprender. Aún el pecado mora en vos. Pero, hermano, si estás en Cristo,
Dios va a continuar esa obra hasta terminarla. Ese pecado ya está destruido. Hermano, aunque en esta vida vas a luchar hasta el último día con tu pecado, cuando esta vida termine instantáneamente vas a ser liberado para siempre. Hermano, fuiste perdonado, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Vos le estás reenfocando su atención en la salvación de Dios. Esto tiene que ver con la soteriología. Vos le vas a enfocar su atención en la familia de Dios. Y esto tiene que ver con la eclesiología. Le vas a mostrar, hermano, la iglesia es tu familia. Cuando estás desanimado o pecaste, no pienses en huir. Acá están los recursos. Es el pueblo de Dios, los dones que el Señor dio. Vas a enfocar su atención en la familia de Dios. Vas a enfocar su atención en el poder de Dios. Y esto tiene que ver con la neumatología, el Espíritu Santo habitando en el creyente, que es el poder para vivir una vida santa. Vas a enfocar su atención en las promesas de Dios. Y esto tiene que ver con la escatología, con la convicción de que Cristo viene pronto. Está bien, puede ser que tenés una enfermedad terminal y el médico te dice, esto es de por vida. Pero de por vida no es tanto tiempo. Es poco. Lo que viene después es la eternidad. Poné tu gozo allá. Viví esperando la eternidad. Sos un peregrino extranjero. Eso es escatología. Lo que vos necesitas para ser un hombre y una mujer que pueda animar es conocer tu Biblia, conocer la teología, para poder dársela en el momento oportuno a personas que la carga del pecado, el desánimo de la situación, no le dejan pensar con claridad. Y vos vas a traer la verdad frente a él. Entonces, por lo cual, animaos unos a otros. Mutuo. Es más, te vas a dar cuenta que muchas veces cuando vos vas a animar a tu hermano, él te termina animando a vos, en el mismo proceso de tratar de animarlo. Porque la obra del Espíritu Santo es así. No son expertos con novatos. Es un cuerpo interdependiente, uno con otros, animándonos mutuamente. Y agrega otro concepto, no solamente animaos unos a otros, dice, y edificaos unos a otros. Parecería que cambió de tema ahora, ¿no? Pero ánimo y edificación van de la mano. Porque el propósito de Dios es el crecimiento, es el desarrollo de la vida de este creyente y del pueblo de Dios. El ánimo es el recurso. Esta palabra, edificar a mi hermano, viene de la construcción, así como la escuchas. Y la imagen es la de un edificio que va creciendo, se va desarrollando. Este cuadro de personas siendo edificadas es muy común en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí en Mateo 16, 18, se los voy a citar, ustedes pueden solo anotar las citas, pero ahí en Mateo 16, 18, ¿se acuerdan? El Señor prometió que Él iba a edificar la iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, vos estás leyendo esto, edificaos unos a otros, pero tenés que acordarte, es Cristo el que está edificando. No solo el Señor prometió edificarla, sino que Él lo está haciendo. Ahí en Hechos 9:31 dice así, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. El Señor está edificando su iglesia, es su pueblo, es su obra, pero Él lo hace a través de la labor fiel de sus hijos. El ser edificados no pasa solo. No es que solo por venir a la iglesia crece. Y por crece no me estoy refiriendo a que hay más gente viniendo solamente, sino a cada uno de nosotros creciendo. Y el Señor añadiendo los que van a ser salvos. Pero, ¿cómo es entonces? Bueno, Dios hace crecer la iglesia a través de la actividad fiel de cada uno de nosotros. Entonces, leemos ahí en Romanos 15:20, que dice así, y de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y ahí Pablo cuenta de su labor misionera. Él se ve como un hombre que está construyendo y él tiene que ir y poner fundamentos de iglesias en lugares donde no hay iglesias para que esas iglesias crezcan.
Y esa es la pasión de Pablo. Tiene que ser nuestra pasión ver a la iglesia crecer de esta misma manera. El objetivo de crecer, vos decís, ¿y por qué hace falta crecer? ¿Por qué tenemos que crecer? ¿Qué pasa si no crecemos? Dice ahí en 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El objetivo de crecer es que podamos adorar a Dios. A medida que crecemos, nos estamos convirtiendo en un templo sagrado, en donde Dios está recibiendo la honra que merece y nuestras vidas están rindiéndole culto a Él, adoración a Él. Si no hay crecimiento, no hay adoración. El crecimiento es para la adoración. Entonces, la responsabilidad del creyente es trabajar constantemente para la edificación de sus hermanos. No tenemos alternativa. Esto es la vida cristiana. Relaciones. Relaciones profundas. Relaciones reales. Relaciones que puedan permitir la exhortación, el ánimo y el desarrollo de otras personas con nuestras palabras y nuestras acciones. Edificarnos mutuamente es un mandato del Señor. Ahí en Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que está diciendo ahí en Romanos 14:19 es que vos tenés que hacer todo lo que ayude a otros a crecer. Entonces, una de las cosas que vos te preguntás es, mi vida, mi agenda, mis prioridades, mis actividades, ¿están ayudando a otros a crecer o no? Porque de eso se trata la vida. De eso se trata ser cristiano. Hagamos todo lo que contribuya a la mutua edificación. Si ayuda a que crezcamos, hagámoslo. Sí. Si no ayuda a que crezcamos, no lo hagamos. Ahí en 1 Corintios 14:12 dice, y también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Recién escuchamos a hermanos dar testimonio de su conversión. Y yo, charlando con ellos, algunos me decían, yo quiero servir al Señor. Me encantaría poder ser útil en la iglesia, poder hacer tareas, lo que sea que pueda hacer para el Señor. Ahora, hermanos, tenemos que tener cuidado. Porque no es suficiente solamente querer dones, querer que el Señor me use grandemente. Lo que hace falta es querer que Dios me use, pero para edificación. No para mi promoción personal, no para mi posición, no para mi comodidad, no para mis intereses, para edificación. Ahí está, de eso se trata, edificar a otros. Para eso nos esforzamos, para eso servimos, para eso venís a limpiar la iglesia, a los que vienen a limpiar, para edificar a los hermanos, para preparar un lugar para que ellos escuchen la verdad de la palabra. Todo lo que hagamos, aún aspirar a crecer y madurar en la fe, hagámoslo para la edificación. Primera de Corintios 8:1 nos va a mostrar que solo el amor puede producir verdadera edificación. Hechos 20:32 va a demostrar que Dios es el que da el crecimiento en última instancia en medio de esta edificación mutua. Uno puede entregarse por otros, pero es Dios el que va a dar el crecimiento en la vida de otros. Así que ahí vimos ese detalle, edificaos unos a otros. Otra vez esta señal de interdependencia. La edificación de hermanos no pasa en una forma lineal o vertical. No es como cascada. De la cabeza, ¿no es cierto?, va bajando a todos los demás. Sino que es interdependiente. Edificaos unos a otros. Mi edificación personal como pastor depende de ustedes como congregación, como hermanos en la fe. Que sigan invirtiendo en mi vida para mi crecimiento. ¿Y la de ustedes? Bueno, de mí y de cada uno de los que tenés sentado alrededor tuyo. Somos interdependientes, edificados unos a otros. Pero necesitamos un compromiso
para hacerlo, ¿no? Ahora, me encanta cómo termina. Porque yo les conté que la iglesia de Tesalónica era una iglesia nueva, inmadura, pero una iglesia preciosa. Una iglesia que tenía las marcas de una iglesia sana, de una iglesia fiel. Y por eso la iglesia de Tesalónica ya se estaba edificando unos a otros. ¿Y cómo lo sé? Lo dice al final. Así como lo hacéis. Ahora, si ellos ya lo hacían, ¿para qué hace falta que se lo vuelvan a decir? Varias veces en esta carta misma, Pablo ya usó esta herramienta, en donde les dice, miren, van bien, pero esfuércense mucho más todavía. Más lejos hay que llegar en esto. Por ejemplo, ahí en el capítulo 4, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que de la manera que habéis aprendido de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En el versículo 10, de nuevo, que abundéis en ello más y más. Y ahora le dice, ustedes ya lo hacen, háganlo. Lo que Pablo le está diciendo es que la iglesia tiene que tener un apetito continuo a estirarse aún mucho más lejos en estos principios que ya entienden y ya están viviendo. ¿Estamos viviendo estos principios? Vos decís, Matías, esto es lo que yo amo, esto es lo que yo deseo, quiero entregarme por otros, yo estoy cuidando mis palabras, yo quiero decir lo que es apropiado. Amén. Mucho más todavía, mucho más. ¿Para qué? Para el ánimo de la iglesia. ¿Para qué? Para el crecimiento de la iglesia. ¿Para qué? Para la extensión de la obra del Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios como fin de todo lo que hacemos. Así que, déjeme terminar con algunos conceptos para bajarlo a la práctica. Ahí en Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 27, se nos cuenta la historia de un hombre llamado Apolos. Apolos era un hombre muy capaz, un orador muy elocuente. Y él tenía mucho celo y él predicaba con todo su corazón, viajaba a lugares para predicar. Pero Apolos había sido enseñado en parte, pero había cosas que él no estaba entendiendo correctamente de la doctrina. Así que en un momento Apolos llega y se encuentra con un matrimonio, Priscila y Aquila. Y este matrimonio ven a este hombre, ¿y qué podrían haber hecho? Podrían haber dicho, ¿ves ese? No sabe nada. Mirá, ¿de qué está hablando? ¿No sabe la doctrina? Podrían haberlo, ¿no es cierto?, menospreciado a Apolos. Podrían haberse sentido como intimidados por Apolo. Miren, todos lo están escuchando a él, pero no lo escuchen a él porque él no les enseña bien. Podría haberlo señalado también. Pero ¿qué hizo Priscila y Aquila? Lo tomaron aparte, lo instruyeron más precisamente en el camino del Señor. Y Apolos, un hombre humilde y fiel, aceptó la exhortación. Entendió la verdad. Y mira cómo dice ahí en el versículo 27. Perdón, el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, mira esta expresión, los hermanos le animaron. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Este hombre se hubiese perdido de las herramientas como pueblo de Dios si no hubiese sido por una pareja que hizo lo que recién decíamos. Esta pareja no murmuró de él, no lo desanimó, no empezó a hablar en la iglesia. ¿Vieron? Ahora los pastores están dejando entrar falsos maestros que están diciendo cosas equivocadas. ¿Qué hicieron? Fueron, lo buscaron, lo instruyeron más precisamente y después le animaron. Apolos, vamos.
Tal vez antes fallaste en esto, pero hay mucho por hacer. El Señor te puede usar grandemente. Es más, no solamente te animamos, te vamos a escribir carta para que allá te reciban y puedas predicar y enseñar. Y fue un nombre de mucha utilidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si vos podés pensar en tu vida, tal vez podés recordar momentos claves donde personas te animaron. Tal vez quedó grabado ahí en tu mente la palabra que te dijo, el gesto que te mostró. Y qué significativo fue para vos haber escuchado eso de parte de él. Y tal vez esas palabras cambiaron el rumbo de tu vida, de lo que hubiese sido un camino de fracaso y de desánimo y destrucción, por un camino de confianza en el Señor, de victoria y de fruto. Gloria a Dios por esas personas. Y ahora Dios te llama a vos a hacerlo por otros. A ser alguien que anime a otros. Para que vos puedas animar a otros, va a requerir 3 cosas. En primer lugar, va a requerir que vos conozcas la verdad. Yo te dije, para poder animar tenés que darle teología, darle contenido, darle Biblia, ¿no? Y no alcanza solamente con decirle ánimo hermano, necesitas darle el fundamento donde él pueda apoyar esa confianza. Tenés que crecer, tenés que aprender a absorber, tenés que anotar, si es necesario hacerte un cuadernito, ¿no es cierto?, con verdades bíblicas para el corazón desanimado. Categorías teológicas y le pones cada área, ¿no es cierto? Y esto es lo que voy a aprender. Voy a aprender no solamente el versículo, voy a aprender la doctrina, la verdad bíblica, que está apoyada en este versículo y en otros, para poder explicársela y que la persona piense correctamente. Hay que crecer para poder ser efectivos. Va a requerir, en segundo lugar, que vos salgas un poquito de tu mundo y tus problemas y tus desánimos para pensar en el de los otros. Porque esto no se trata de gente experta y gente de acero que van a ayudar a todos los demás. Es gente quebrantada, es gente dolida, es gente débil que está ayudando a otros, animándoles a otros con la verdad. Y lo que va a requerir es que vos cambies el foco y que vos estés dispuesto a servir de tu tiempo, de tus fuerzas por otros. Y en tercer lugar, va a requerir que vos seas de ejemplo para estas personas. ¿Te imaginás el efecto que produciría, ¿no es cierto?, empezar a hablarle de doctrina a la persona y decirle, hermano, tenés que estar animado? Pero él se da cuenta que vos de ninguna manera creés lo que estás diciendo, porque no se ve ningún fruto en tu vida de ánimo. Más bien tu vida parece un trapo de piso ahí todo el tiempo, ¿no es cierto?, quejándote en el fondo, con tristeza. Y vos decís, no va a ayudar mucho si yo no veo en esta persona que me está alentando una disposición a creer y a vivir la verdad que me está diciendo. Hay una historia muy gráfica ahí en Hechos capítulo 27. Pablo estaba viajando a Roma y iban en el barco cuando empezó una gran tormenta. Pablo les había dicho que no partan, no salgan del puerto, pero no le hicieron caso, fueron y ahora la tormenta amenazaba con que iban a hundirse y todos iban a morir. Pero se le apareció el Señor a Pablo y le dijo que no iban a morir, nadie iba a morir, que tengan confianza. Así que Pablo se para en un momento y le dice, ánimo, nadie va a morir, se va a perder la nave, nadie se tiene que bajar del barco, pero nadie va a morir, confianza. En el versículo 35 dice estas palabras, y habiendo dicho esto, tomó el pan. Venían de muchos días de ayuno, porque la tormenta venía, y entonces nadie quería comer porque estaban todos desesperados, todos pensando que iban a morir, muchos días de ayuno. Y Pablo de repente se para y dice, no vamos a morir, tranquilos, confiemos.
Y lo próximo, habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Te das cuenta cómo fue el proceso? Pablo creyó en las promesas del Señor, se las comunicó a todos y después empezó a actuar de forma confiada. Y todos los demás confiaron también. Para animar a otros, otros te tienen que ver dependiendo y confiando en el Señor. Termino con una nota negativa. Yo dije antes que, por un lado, somos llamados a participar en esta tarea de animar a otros, pero hay un peligro de ser parte del desánimo del pueblo de Dios. Hablamos de cómo Israel había sido desalentada por esos espías. Cierro con este versículo, Ezequiel 13:22. Escuchá lo que Dios le dice, estas palabras de juicio y advertencia a personas que están sembrando desánimo. Por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste en las manos del impío para que se apartase de su mal, para que no se apartase de su mal, infundiéndole ánimo, por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Estas personas habían cometido dos pecados. Habían desalentado a aquel a quien Dios no había desalentado. Y habían alentado a la persona que no tenía que estar alentada. Y por estar alentada ahora no quería dejar su pecado. Y estas personas habían traído tanto daño a la nación que ahora iban a ser juzgadas por Dios. Que el Señor no nos encuentre en esa posición. Más bien que seamos parte de su obra, sirviendo a nuestros hermanos con palabras que van a afirmar su corazón y van a poner en su alma el ánimo que requiere enfrentar la dificultad del mundo en el que vivimos hoy. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido un bálsamo para nuestro corazón y una confrontación, porque la verdad es que tantas veces yo no he cuidado mis palabras y tal vez por ser descuidado una palabra ha cargado más un corazón que debería haber sido alentado. Señor, quiero que me uses para afirmar, fortalecer, edificar. Quiero que nos uses, Señor, de esta manera como iglesia. Permite que nuestra iglesia pueda crecer más y más en este principio y que nuestra iglesia sea un corazón de guerreros valientes, gozosos, apasionados, deseosos de invertir sus vidas en otros, de acompañarles, que desprecian todas las palabras que socavan el corazón y que afirmen esta iglesia para tu gloria. Te encomendamos, Señor, esto a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.